Brieger en este momento por Skype. Pedro, gracias por estar atento a todo lo que pasa y por atendernos. Aquí estamos con Renzo en el piso, prestando atención a todo lo que pasa en Brasil. ¿Qué conclusión sacás? ¿Qué información nos puedes dar? Buenas tardes. Hiciste muy bien en mencionar los dos tweets de Sergio Moro, porque en el primero acusa al gobierno y después intenta lavarse las manos como si no tuviera nada que ver. Es lo mismo que hizo Bolsonaro cuando atacaron en el momento de la asunción de Lula da Silva, días antes, hubo un artefacto explosivo y dijo, siempre acusan a los bolsonaristas, yo no tengo nada que ver con esto y repudio. Fueron los que generaron el clima de violencia. Bolsonaro y obviamente Sergio Moro como juez que encarceló a Lula da Silva. Por lo tanto, ahora intenta lavarse las manos diciendo defender el sistema democrático. Darío recién les comentaba un poco de la situación. La situación es confusa. Sabemos que hay miles de manifestantes que tomaron el Parlamento. Sabemos que la policía del Estado de Brasilia no intervino, que está en manos de un aliado de Bolsonaro. Y sabemos que al gobierno le cuesta mucho responder, porque si mandás inmediatamente a las Fuerzas Armadas se puede generar un clima de extrema la violencia. Si no la mandás, quedás en manos de esta gente que toma el Congreso. Ningún gobierno puede permitir que se tome el Congreso. Es imposible esto. Y, oh casualidad, los seguidores de Bolsonaro son los seguidores de Trump, que hace 2 años, hace 2 años, tomaron por asalto, o antes de ayer, tomaron el asalto del Congreso de los Estados Unidos cuando asumía Joe Biden. Es un pensamiento de estos sectores de extrema derecha que, en primer lugar, hay que decirlo, no reconoce el resultado electoral. Esto tal vez mucha gente que nos está mirando ahora no lo sabe o no lo recuerda. Bolsonaro no reconoció el resultado electoral, dijo que hubo fraude de la misma manera que Donald Trump dijo que en Estados Unidos había habido fraude, y los seguidores de Bolsonaro están convencidos de que hubo fraude y de que por eso tienen que intervenir las Fuerzas Armadas, y no es casual que enarbolen consignas como Dios, patria, libertad. Estamos hablando ahora de sectores de la extrema derecha de Brasil, y que en esto se diferencia mucho el Brasil que recibe Lula hoy del que recibió 20 años atrás, en el 1 de enero de 2003, cuando él sabía que tenía enfrente a los históricos gobernantes de Brasil, las clases dominantes, las más poderosas, los sectores económicos que manejan la economía. La gran diferencia es que ahora él asume, después de 4 años de Bolsonaro, que intentó construir un movimiento de masas, y en C5N lo dijimos, apenas Bolsonaro asumió, Bolsonaro va a intentar construir un movimiento de masas en las calles al estilo fascista. Yo sé que mucha gente que nos mira, tal vez la palabra fascista no le dice demasiado, está bastardeada, pero esta es una de las características de estos movimientos. Son profundamente antidemocráticos y, por el otro lado, buscan generar un movimiento de masas en las calles, y es lo que buscó generar Bolsonaro en alianza con sectores de la policía, de las Fuerzas Armadas. Una vez que él deja el poder, vemos a sus seguidores que quieren actuar directamente. Pedro, ¿y cuál sería entonces la respuesta? Digamos, todavía no escuchamos a Lula da Silva, está en este momento en Sao Paulo, sí habló su ministro de Justicia, pero ¿cuál es la salida que tiene frente a la invasión de esta gente de los poderes de Estado? Me parece que no saben muy bien qué hacer, me parece que no se la esperaban, y ahora tenés un problema porque te tomaron el Parlamento. La única manera de sacar a esa gente es negociando, en la medida que sea posible negociar. ¿Quién puede negociar con autoridad frente a esta gente? No parece haber alguna persona que tenga autoridad. No le creen a Lula, lo desprecian a Lula y a todas las personas del gabinete. La otra es el uso de la fuerza. ¿A quién usás? ¿A quién recurrís? Bueno, las ¿Recurrís a Fuerzas una Armadas, policía? decías vos. Bueno, La claro, policía bueno, no pudo recurrís a hacer una nada. policía que no te responde, recurrís a las Fuerzas Armadas, intervenís a través de las Fuerzas Armadas, lo calificás como un golpe de Estado que te habilita para que intervengan las Fuerzas Armadas. Ahí habría que ver qué dice la legalidad brasileña, y la verdad no lo sé, como para saber en qué momento pueden actuar y cómo las Fuerzas Armadas. Lo que pasa que el temor también es que las Fuerzas Armadas actúen en contra de Lula, porque justamente lo que toda esta gente venía pidiendo Golpe desde que militar. triunfó Lula da Silva es un golpe militar con estas Fuerzas Armadas, que Lula no parece controlar.
Entonces acá te encontrás realmente con una situación muy complicada. Hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos, si esta gente se queda en los edificios públicos que tomó, si se retira, sería otro escenario, cuánto tiempo da el gobierno para negociar. Yo me imagino que habrá alguien que estará intentando negociar. Es lo primero que haces, tratás de negociar, pero me parece que hay que esperar, porque es mucha gente. No son 10 personas que te toman un edificio público y mandás a alguien de la policía especializado en negociar. Estás hablando de gente extremadamente fanatizada y que ahora, como Moro se trata de lavar las manos, seguramente aparecerán todos aquellos que se sacaban fotos con Bolsonaro fuera de Brasil, que también tratarán de lavarse las manos y decir, no, no corresponde, esto no es muy democrático, después de haber apoyado a Bolsonaro. Bueno, incluso haciendo el paralelismo con lo que pasó en el Capitolio en enero del año de 2021, era mucho menos gente. Acá son decenas y decenas de personas. Era mucho menos gente y hubo 6 muertes, así que hay que seguir esto, no sabemos cómo puede terminar. Esto tiene apenas 2 horas aproximadamente desde que comenzó. Reitero, me parece que nadie lo esperaba. Nadie lo esperaba, pero también hablamos con Darío y decía que es crónica de una invasión anunciada, ¿no? Como que venían amenazando y finalmente lo concretaron. Sí, es lo que veníamos diciendo. Se sabía que Bolsonaro construye un movimiento de masas, que utilizaron explosivos, que los pusieron en Brasilia antes de que asumiera Lula. Asumió Lula y no pasó nada. Y bueno, lo mencionábamos la semana pasada, las trampas que deja Bolsonaro. Bolsonaro ha dejado trampas. Una de las grandes trampas es esta. No solamente que tiene la primera minoría en la Cámara de Diputados, que tiene gobernadores afines en San Pablo, en Brasilia, en Río de Janeiro, en Minas Gerais, sino que ha construido un movimiento en las calles. Esta es la gran diferencia y esto lo asemeja con Trump. Los dos han construido movimientos callejeros, radicales, fanatizados, mesiánicos. Acá es donde aparecen estas figuras mesiánicas que creen que pueden ir en contra de todo el mundo y revertir una situación de la noche a la mañana. Creen que ellos han sido enviados casi por Dios como para revertir la situación. Son figuras mesiánicas, estas figuras que te aparecen de la extrema derecha radicalizada, que las encontramos en la Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia, en México, en Estados Unidos con Trump, en España con Vox. Cada una es diferente, y surgió de una manera diferente. Vox surgió de las entrañas del Partido Popular, pero reivindican el franquismo. Te encontrás a José Antonio Kast en Chile, que reivindica el golpe de Estado en contra de Salvador Allende en 1973. Te encontrás con Milei y sus aliados, que reivindican de manera vaga, pero de alguna manera, el terrorismo de Estado en la Argentina. Todavía nos animan a reivindicarlo completamente, pero en gran medida lo hacen. Bueno, son estos mismos sectores. Recordemos que Bolsonaro apareció cuando fue el derrocamiento de Dilma Rousseff hace 6 años, reivindicando al torturador de Dilma Rousseff. En ese momento pocos le prestaron atención a lo que decía. Era la reivindicación de una dictadura, al igual que Vox en España, al igual que otros sectores de la extrema derecha latinoamericana. Se dicen libertarios, hablan de la libertad y sin embargo son profundamente autoritarios. Ahora lo estamos viendo en Brasil. Pedro, no te muevas, no cortes, vamos a seguir con vos. Vamos a leer un mensaje de Santiago Cafiero, del canciller. Acaba de decir y se acaba de manifestar respecto de lo que pasa en Brasil. Frente a las acciones golpistas de la derecha en Brasil, manifestamos nuestra solidaridad con Lula da Silva y alzamos la voz en defensa de la democracia brasileña. El primer funcionario entonces del gobierno argentino, el canciller Santiago Cafiero, que acaba de manifestarse a través de las redes sociales. Pedro. Sí, está bien, es correctamente lo que hace el gobierno inmediatamente, manifestarse en contra de un intento de golpe de Estado, aunque no conocemos los detalles, y es la contracara, recordemos, de lo que sucedió en octubre de 2019
cuando hicieron un golpe de Estado en contra de Evo Morales en Bolivia, que Mauricio Macri avaló el golpe de Estado, dio armas y no le dio asilo a Evo Morales. Ahí vemos una gran diferencia respecto a lo que es el espíritu democrático. Bueno, en paralelo estamos viendo en imágenes lo que está pasando desde hace ya 2 horas y media allí en Brasil. Primero fue la invasión al Congreso, a la Cámara de Diputados y Senadores, pero no solamente la invasión, sino que destruyen todo lo que ven al paso, ¿no? Después fue el Parlamento, el Plan Alto, y ahora nos dicen que es el Tribunal Supremo. Habrá que ver qué decisión toman desde el gobierno brasileño. Habló ya el ministro de Justicia diciendo que estaban reunidos en el Ministerio de Justicia viendo qué salida le dan a todo esto. Habría que esperar la voz de Lula da Silva, ¿no? ¿Vos creés que esto va a ser de un momento a otro? La verdad no lo sé, me imagino que estarán evaluando qué hacer, porque hay temas seguramente de jurisdicciones, quién controla y quién interviene, lo mismo que a veces nosotros tenemos con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y la Policía Federal. La verdad, desconozco exactamente. De lo que tengo entendido, que me estaban comentando hace media hora de Brasil, en principio es la policía brasileña, perdón, la policía de Brasilia, la que tendría que haber impedido que entrara esa gente y no lo impidió. Podrán argumentar que no estaban preparados, que no sabían qué iba a pasar, pero pasaron más de 2 horas y media, como bien señalás, y hasta ahora la policía de Brasilia no parece haber intervenido. ¿Vos creés que hay cierta connivencia, como estabas mencionando recién? Es muy posible, no te lo puedo garantizar al 100%, pero es muy posible porque hay que recordar que Bolsonaro incorporó a mucha gente perteneciendo a las Fuerzas Armadas a su gobierno y le hizo muchísimos guiños tanto a la policía como a las Fuerzas Armadas. Recordemos que Bolsonaro se va del país antes de que asuma Lula y el último que da un mensaje es el vicepresidente, que es un general y que aparentemente se presenta como uno de los líderes de la oposición. Y acá hay realmente un problema muy serio. ¿Quién controla hoy esas Fuerzas Armadas? Fuerzas Armadas que, recordemos, cuando lo metieron preso a Lula da Silva, amenazaron con un golpe de Estado si lo liberaban. Esto también hay que tomarlo en cuenta. Y algunos de esos representantes de las Fuerzas Armadas después estuvieron en el gobierno de Bolsonaro. ¿Hay algún representante de estos grupos radicales, más allá de que ellos se dan a conocer como seguidores de Jair Bolsonaro, ¿no? Pero, o sea, ¿han mostrado por estos días alguien que lleve la voz cantante de estos grupos? No parece haberlo. Por lo menos la gente que estaba frente a los cuarteles acampando, yo no vi que apareciera alguien con cierto liderazgo. Parece más bien apoyar a la representación que tiene Bolsonaro, tanto en el Parlamento, en las Fuerzas Armadas, en las diferentes gobernaciones. Hoy Bolsonaro sigue manejando su movimiento, aunque él esté en Estados Unidos o los hijos de él. Lo que pasa es que es difícil demostrar esto concretamente. Yo no tengo los elementos como para señalar si hubo dinero, si hubo apoyo logístico, cómo se realizó. Esto seguramente habrá que esperar para ver. No parece haber alguna figura que vos digas, alguna persona que representa un sindicato, un movimiento social. No parece ser el Pedro, caso. mira, acá producción nos puso en imágenes para que vos vayas comentando y hagas tu análisis. A la derecha de la pantalla vemos lo que pasó en el 21, en enero del 21, en el Capitolio, y a la izquierda de la pantalla lo que está pasando en este momento en Brasil, en el Congreso. Es muy similar, ¿sí? Bien lo decías, entran, rompen los muebles. La diferencia es que en ese momento Biden asumía y acá Lula asumió. Se esperaba que tal vez pudieran hacer algo el 1 de enero. Había mucho control policial, por lo tanto no pasó nada. Aunque de todas maneras hay que decir que probablemente en un clima de tranquilidad hubiera habido mucha más gente en las calles. Por eso yo hablé de las trampas de Bolsonaro. Una de las trampas de Bolsonaro es generar un clima de caos, de incertidumbre, de violencia, que hace que la gente no salga a las calles. Vos fíjate que frente a un intento de golpe, que es como lo califica el canciller Cafiero y algunos sectores vinculados al gobierno de Lula da Silva,
también lo dicen así. Por ahora, de lo que sabemos, no está saliendo la gente de Lula a las calles masivamente a repudiar el golpe, y me imagino que, entre otras cosas, por temor a la violencia. Entonces te quedás atrapada en esa situación. No salís por temor a la violencia la generan los otros, querés recurrir a los aparatos institucionales del Estado, pero no te queda claro hasta cuánto lo controlás. Recordemos lo que fueron las movilizaciones allá a lo lejos en Semana Santa en 1987 en la Argentina, que salió la gente masivamente a las calles, o cuando Fernando de la Rúa decretó el estado del sitio en el año 2001, salió masivamente la gente a repudiar el estado del sitio, y hubo muertes. Lo que pasa que acá eso implica salir y dar batalla frente a esta gente radicalizada, fanática, mesiánica, que está dispuesta a todo. Y eso puede ser un baño de sangre. Entonces, el gobierno, cualquier gobierno, tiene que ser muy responsable al momento de actuar y de tomar decisiones. Por eso me imagino que estarán evaluando a ver qué es lo que pueden hacer. Pedro Brigger, muchas gracias. Si tenés más información, por supuesto tenés prioridad. Estamos en contacto en cualquier momento. Por Gracias. supuesto. Hasta cualquier momento.